Quisiera pues que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, al capítulo 5, por favor. Y allí permítame tener la lectura de los versículos 21 en adelante. Y antes de tener esta lectura, quisiera que podamos orar por unos instantes. Amante Padre, damos gracias por tus misericordias, por tus cuidados, por tus favores innumerables. Señor, por medio de los cuales nos has bendecido, nos has dado la vida eterna, has transformado nuestras vidas. Hace unos instantes cantábamos cómo tú, un día especial, nos cambiaste, nos transformaste, nos salvaste, nos trajiste a tu Hijo Jesús y allí nos reconciliaste a ti mismo. Señor, damos tantas gracias porque la vida nueva que nos has dado ha cambiado toda nuestra familia. No solamente a nosotros, sino también a toda nuestra familia. Y queremos suplicarte pues ahora que para el beneficio de toda ella es que tú abras nuestro entendimiento en esta mañana para poder comprender las Escrituras, poder terminar en esta mañana esta porción, en nuestro estudio en esta porción de la palabra, el libro de Efesios, y que el resultado sea que nuestros matrimonios puedan ser fortalecidos y bendecidos. Gracias te damos, Padre, por nuestros hijos. Ver aquí a Lionel, a Eric, a Billy, ver a los pequeñuelos también cantando, me trae gozo y ciertamente que pensaba en cómo tú estás haciendo una obra, desde los más pequeños entre nosotros hasta los mayores de nosotros, una obra de gracia, una obra de transformación. Sea todo hecho para tu gloria. Ayúdanos para continuar llevando a cabo esta labor, es ardua, ayúdanos para que podamos ver con gozo y alegría que tú estás obrando y transformando vidas. Y ahora, Señor, pues nos encomendamos en tus manos. Sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón agradables a ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amados, tenemos ya varias semanas viendo esta porción del libro de Efesios en el capítulo 5 en particular, la del versículos 21 en adelante. Y quisiera pues que podamos, para refrescar nuestras mentes con la palabra de Dios, dar lectura a esos versículos. Empiezo con el versículo 21, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el padre a su madre, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Venimos, como estaba mencionando, por varias semanas ya viendo esta porción. Es más, este es Matrimonios 1101, el mensaje número 8. Y quisiera recordarle que si usted quisiera volver a revisar lo que hemos visto en semanas anteriores, usted puede visitar nuestra página web www.iglesiahispanabr.com y allí usted va a poder escuchar o ver los mensajes que están siendo grabados, y tenemos todos los de esta serie allí. Hace unos días, Silvia y yo nos encontrábamos en un restaurante con los pequeñuelos y el lugar tenía música ambiental de una estación de radio hispana. Y el animador del programa dijo algo que captó mi atención. Dijo que se había realizado un estudio que revelaba que
los maridos son infieles a sus mujeres, pero que había algo positivo que el estudio había encontrado. Según el animador, el estudio halló que los maridos son infieles a sus mujeres porque se aburren de ellas. Pero lo positivo, de acuerdo al estudio, es que ellos no quieren perder a sus esposas. Así que ahora a la lista de razones por las cuales hay adulterio, tenemos que añadir el aburrimiento, aparentemente. Cuando escucho cosas como esas, dentro de mi mente digo, ¿cuántas cosas más vamos a hallar? Sin embargo, cuando escucho la palabra de Dios, lo que encuentro es que quedo profundamente agradecido por las bendiciones con las que Él colma mi matrimonio, tu matrimonio. Amados, en la Biblia nosotros lo que encontramos es que Dios nos ha dado absolutamente todo para que nuestros matrimonios sean bendecidos y prosperados. Les recuerdo lo que hasta el momento hemos visto. Y hemos pasado varias semanas yendo a través de esto. Solamente puedo mencionarles en una frase los puntos que hemos visto. En primer lugar, empezamos esta serie de aquí revisando que para que un esposo y una esposa, para que un matrimonio puedan gozar de bendiciones plenas, ambos necesitan primeramente haberse reconciliado con Dios. Ambos tienen que ser salvos, ambos tienen que haber venido y haberse arrepentido y creído en el Señor Jesús. Para que así, segundo, ambos puedan, el momento de la salvación, haber recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué es importante que sean salvos para recibir el Espíritu? Bueno, porque se nos dice en la palabra que para vivir en obediencia a los mandamientos de Dios necesitamos un poder que va más allá del poder de la determinación humana. Para poder vivir la vida cristiana nosotros necesitamos un poder sobrehumano, un poder sobrenatural, y ese poder solamente es dado en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, un matrimonio requiere que las personas sean salvas para que en el momento de la salvación reciban el Espíritu de Dios y teniendo el Espíritu de Dios puedan tener el poder, la habilidad sobrenatural para poder obedientemente someterse a Dios y a su palabra. Y esto nos lleva entonces al tercer punto. Debe haber en nosotros un completo sometimiento a la obra del Espíritu y una completa sumisión a la autoridad total de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Los creyentes somos aquellos que nos sometemos a la dirección del Espíritu de Dios y aquellos que completamente estamos sumisos a la autoridad total de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y así pues, hemos estado viendo que el libro de Efesios nos lleva de esta reconciliación con Dios, de ser salvos, a tener el poder del Espíritu de Dios y la guía del Espíritu de Dios en nuestras vidas, a este sometimiento a Dios y en forma específica a someternos mutuamente los unos a los otros. El capítulo 5 de Efesios pues dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Debe haber un sometimiento mutuo en el caso del esposo y la esposa. Un sometimiento primeramente hacia Dios, pero también un sometimiento mutuo el uno hacia el otro. Y esto en forma específica, hemos estado viendo por unas semanas, significa en el caso de la esposa, someterse a su esposo como al Señor. Claramente se indica allí de que el sometimiento de la esposa debe ser hacia su esposo como el de la iglesia hacia Jesucristo. Y esto principalmente toma forma de la siguiente manera. Y es que la esposa se somete a su marido reconociendo que él es la cabeza del hogar y no que ella va a tratar de ser señor sobre él. Eso es básicamente lo que le habla a nuestras esposas. Pero en el caso del marido va mucho más profundamente. Nos dice en una sola instrucción, nos dice básicamente amen a sus esposas, ¿cierto? Pero esto, como hemos estado viendo hasta el momento, con más precisión significa amar a nuestras esposas también como Cristo ama a la iglesia, y en este caso vimos primeramente de que el amor debe ser sacrificial. Debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas por nuestras esposas, y cubrimos en todo un mensaje solamente este punto. Y luego de eso estuvimos viendo que nuestro amor para con nuestras esposas también debe ser un amor que purifica, un amor que busca traer pureza y santidad a la vida de nuestras esposas. Y también estuvimos viendo que debe ser un amor que sustenta y cuida a nuestras esposas. Y nos falta ver un cuarto punto, que es el que vamos a ver hoy brevemente, y es el que debe ser un amor
que es permanente e irrompible. El amor del esposo por la esposa debe ser un amor permanente e irrompible. Y para esto nos vamos a centrar principalmente en el versículo 31. Permítame leérselos. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora bien, este versículo de aquí es una cita textual de Génesis 2:24, donde Adán fue quien dijo por primera vez estas palabras, inspirado por el Espíritu de Dios. Esta es una cita en realidad de Génesis 2:24 y como indiqué en mensajes anteriores, Pablo escribe esta cita con la finalidad de recalcar el gran misterio que estaba siendo revelado. ¿Qué es lo que estaba siendo revelado? Bueno, que cada matrimonio ilustra la relación, el lazo que existe entre Cristo y su iglesia. Como Cristo ama a la iglesia y como Cristo ama a la iglesia, en este caso con un amor que es permanente e irrompible. Cuando un pecador es unido a Cristo, esta unión es para siempre. La Biblia es clara al respecto de ello. No hay tal cosa como que una persona que se une a Cristo puede ser por alguna razón personal o alguna fuerza externa, puede ser separado de Cristo. La Biblia es clara y lo presenta con lenguaje muy sencillo. Por ejemplo, en el libro de Juan dice que estamos en las manos del Padre, el cual es todopoderoso, y dice, nadie puede arrebatarnos de las manos del Padre, nadie. La salvación que recibimos es completa, es total y es para siempre. No hay separación, gloria a Dios por ello, no hay separación del pecador que es unido a Cristo. No hay separación. Y la Escritura nos enseña, pues, de que Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y con eso también está ilustrando para todo matrimonio el punto que les estoy enseñando en esta mañana, de que la relación matrimonial es irrompible. Irrompible. El amor con el cual el esposo es llamado a amar a su esposa es con un amor irrompible, con un amor que es permanente. Mire, el matrimonio trae fin al lazo previo que regía en la vida de los que estaban solteros. ¿Okay? El matrimonio trae fin al lazo previo que existía antes, este lazo que era este lazo familiar donde el esposo antes de ser esposo, ¿cierto? El novio, pues estaba bajo ese lazo familiar con sus padres. Sus padres tenían autoridad sobre este hombre, sus padres controlaban la vida de este hombre, ¿cierto? Cuando iba creciendo y lo iban criando y le daban órdenes y él se obedecía. De la misma forma, la esposa, antes de ser esposa, ella vivía en el hogar de sus padres y ella estaba bajo la autoridad de sus padres. Y cuando fue entregada a este hombre, ¿cierto? En el matrimonio, entonces allí cesó, quedó cortado este lazo familiar que existía hasta ese entonces. Y Dios dice que el hombre debe de cortar el lazo que tenía con sus padres para unirse a su esposa y ser una sola carne con ella, como hemos leído aquí en Efesios y también en Génesis lo dice. Es decir, que por virtud de creación, el lazo matrimonial, Dios muestra lo siguiente acerca de este lazo matrimonial, que es más fuerte que cualquier otro lazo o cualquier otra relación que pueda existir entre dos personas. Incluso este lazo es más fuerte que el que existía previamente de padres e hijos. Y esto es muy importante. La relación matrimonial, el lazo matrimonial es el más fuerte y el más profundo que puede existir entre dos personas. Y esto Dios mismo lo declara desde el principio. Ahora bien, esto nos lleva a dos puntos importantes. Esto nos muestra dos puntos importantes que vamos a ver del versículo aquí 31. Se los vuelvo a leer. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. La palabra clave acá es unirá. Y lo que significa en el idioma original es pegarse o adherirse, ¿ok? Pegarse o adherirse. Lo que Dios quiere es que el esposo, acá, porque está hablando del hombre principalmente, que el esposo deje a su padre y a su madre este lazo y se pegue o se adhiera a su mujer. ¿Hasta qué punto? Como si estuviesen los dos adheridos y que les hubiesen tirado encima cemento y se hubiesen secado. Así de pegados Dios quiere que estén.
así de pegados, bien pegaditos, ¿ok? Que estén cementados. Esa es la palabra que se utiliza acá, esa es la idea que había, de pegarse y de adherirse el uno al otro. Y el marido es el que tiene esta responsabilidad de fomentar esta unión en la forma práctica, en el día a día del matrimonio. ¿Ok? Nosotros somos aquellos que somos llamados a amar a nuestras esposas de forma que nos unamos a ellas, que nos adhiramos a ellas, que nos peguemos a ellas, como si estuviésemos con cemento encima. ¿Ok? Esa es la forma en la que Dios me llama a amar a mi esposa, en la que Dios te llama a amar a tu esposa. Esta unión, por lo tanto, es del orden espiritual, es del orden emocional, es del orden intelectual y es del orden físico. Muchos de nosotros no consideramos la amplitud de lo que esta unión debe ser. Y se nos acusa muchas veces, maridos, de solamente buscar muchas veces solo la unión física. Pero tenga presente, por favor, amado, de que esta unión, este adherirse, este pegarse, debe de ser completo, emocional, espiritual, intelectual y físico. No uno por sobre el otro. Ahora bien, como mencioné, este es el lazo más fuerte, el lazo matrimonial, el más profundo. Existe, sin embargo, un riesgo para que no se dé en forma práctica esta unión. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, el mismo versículo nos lo enseña, versículo 31. Si se nos dice que para unirnos tenemos que dejar a padre y madre, el riesgo es no dejar padre y madre, ¿cierto? No dejar. Ese es el riesgo, eso es lo que pone en riesgo de que se lleve a cabo esta unión. Y en forma simple, ¿qué significa esto de no dejar padre y madre? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, una forma muy simple es lo siguiente, creo que lo podemos entender de la siguiente forma. Los padres, una vez más, cuando uno está joven y está en el hogar, ¿cierto? Los padres tienen autoridad o controlan la vida de uno. Si una vez casado, mamá agarra el teléfono y te habla y continúa controlando tu vida, ahí no has dejado padre y madre. O si el sentir es de que tu primera responsabilidad es para tu papá y tu mamá, y estás casado, estás con tu esposa, y de pronto algo sucede y está allí como que sientes que tu primera responsabilidad es ir con papá y mamá, ahí tienes un problema. Ahora, déjeme decir una cosa, eso no solamente se da con los esposos, también se da muchas veces con las esposas, ¿cierto? Que más influencia o control o autoridad parece todavía ejercer papá y mamá sobre ellas. Esto es un riesgo y esto es algo que el marido él debe tomar esta posición firme, entendiendo de que Dios te llama a que tú dejes que ese lazo sea cortado. No significa que la relación con tus padres termina, porque siempre hemos de cuidar de ellos, siempre hemos de tenerles en alta estima y honor, pero sí significa que el lazo, la forma en que había esta relación ya no es más, ya no es más. Ya los padres no tienen autoridad sobre el esposo, ni tampoco deben buscar que controlar. Esto llama también a muchas mamás a que, sobre todo porque a veces las mamás son las que son consideradas como las más metiches, ¿cierto? Y por eso a veces hay mucho roce, ¿ok? Hay mucho roce a veces entre la mamá y la nuera. Y dicen, no, lo que pasa es que ella no era. En vez de nuera, ella no era, dicen. Y por eso dicen, ellas se sienten con el derecho de ir y de decir 3x4. Pero no, papá, mamá, tienes hijos casados, entiende una cosa. Dios llama a ese hijo y a esa hija a que corten ese lazo previo que había contigo. Y tú tienes que ser sabio, y yo tengo que ser sabio para no meternos más, Hay una sabiduría que Dios tiene que dar al respecto de ello. Ya no más buscar que controlar, ya no más buscar que tener autoridad, ya no más buscar que básicamente llevar la vida de nuestros hijos. ¿Ok? Así que es un riesgo que tenemos que tener presente. Pero la responsabilidad recae, aunque le hablo acá a padres y madres también, la responsabilidad en realidad recae sobre el esposo. El esposo es el que tiene que dar el ritmo aquí.
Él es el que tiene la responsabilidad, Él es el que tiene que con claridad hacer esta definición y decir, Dios quiere que yo me pegue a mi mujer, Dios quiere que yo esté con cemento con ella, ¿ok? Por lo tanto, ella va a ser mi prioridad, siempre, mi prioridad siempre. Ahora bien, lo segundo que este versículo nos muestra, lo vemos aquí también, cuando leemos lo siguiente, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El esposo entonces entiende que Dios desea esta unidad, este pegamiento, ¿ok? Y entendiendo esto, entendiendo que Dios le dice que su amor debe ser para con ella como estar pegado, adherido con cemento, él no tiene entonces dificultad en comprender que su matrimonio ha de ser permanente para toda la vida. Permanente para toda la vida. ¿Qué es lo único que debiese traer separación al matrimonio? En realidad lo único que debiese traer separación al matrimonio debiese ser la muerte. Ahora, por si acaso, no vale contratar a alguien para que mate a tu mujer o a tu marido. Ese tipo de muerte no, ¿ok? No. Pero es la muerte que Dios trae, Dios mediante, pues, permitiendo a la pareja llegar hasta años mayores y pues que Dios toma la vida de uno de ellos o de ambos ya en años mayores. Sin embargo, la realidad es que hay veces hay cosas que suceden y la Escritura enseña muy claramente para el caso de un creyente que puede experimentar a veces con mucho dolor, puede experimentar una separación, no por causa de uno mismo, sino a veces por la causa de el otro. Hay veces hay esposos que simplemente se endurecen y entran en una relación a veces de adulterio y no quieren dejarlo y simplemente abandonan completamente y no hay oportunidad. O hay veces, la Escritura también es clara que se nos dice que uno de los dos, puede ser el hombre, puede ser la mujer, que profesó en algún momento ser creyente o quizá se casaron sin ser creyentes y uno se convierte, el otro no, y que llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir más contigo, y lo abandona por causa de la fe. Y la Escritura enseña, es mi convicción con claridad, de que en estos casos la persona, la parte, llamémosla inocente, claramente no tiene culpa delante de los ojos de Dios y puede volverse a casar sin ningún estigma ni sin ninguna carga de estar haciendo algo incorrecto, algo impropio, algo pecaminoso. Pero una vez más la Escritura enseña que sí o no termina siendo siempre por la dureza de alguien, que hay veces llega una separación, la dureza de alguien que simplemente no quiere arrepentirse, no le cree a Dios, no quiere arrepentirse, o continúa en su adulterio, o continúa en su incredulidad, y nadie le va a convencer de lo distinto, y por lo tanto dice, yo me voy, yo quiero salir de esto, y abandona. Pero de otra forma, amados, de otra forma, en realidad el esposo cristiano es llamado, al entender que Dios quiere que se una de esa forma con su esposa, es llamado a entender lo siguiente, es llamado a entender que el matrimonio es permanente para toda la vida, permanente para toda la vida. Y esto es importante en nuestros tiempos, amados. Esto es importantísimo. Permítame hacer algunas aplicaciones prácticas de esto. En primer lugar, permíteme decirte lo siguiente. El esposo que está así comprometido a amar a su esposa con este amor constante, con este amor permanente, con este amor irrompible, va a amar a su esposa cuando ella está joven y hermosa y va a continuar amando a su esposa cuando ella está madura y hermosa también. ¿Ok? Nunca va a dejarla de ver como hermosa ante sus ojos. Nunca va a pensar alguna otra cosa. Por el contrario, ante sus ojos ella va a continuar siendo su reina, su princesa o como la quiera llamar, su tesoro, su muñeca, su costilla, como usted quiera llamar a su mujer.
llámela, pero siempre va a ser igual a sus ojos. ¿Por qué? Porque usted entiende que Dios tiene para usted y para mí la voluntad de que nuestro matrimonio sea una unión con nuestra esposa que nos pegue a ella y nos adhiera a ella con cemento. ¿Ok? Así que nuestro amor va a ser el mismo para ellas. No como eso que les conté al principio, ay no, ya me aburrí, tengo que buscar otra ahora. Ay, puf, qué aburrida está mi esposa. Ay, puf, qué aburrido está mi marido. Ay, no, en comparación a otros, mi marido ya está... No, tengo que conseguirme otro. Dios mío, que ese pensamiento jamás penetre la mente de alguno de nosotros aquí presente. Jamás. ¿Cierto? Sino que más bien nuestro amor sea tal que nos lleve a amar a nuestras esposas jóvenes y hermosas hasta que estén maduras y más hermosas todavía. Maduras y más hermosas. En segundo lugar, una aplicación adicional que quisiera traerles es que el esposo hace bien y mientras más temprano empiece esto, mejores resultados va a dar. Saque de su vocabulario la palabra divorcio. Saque de su vocabulario la palabra divorcio. Déjeme decirle, si usted deja esa palabra para el uso de su vocabulario, va a llegar el momento, en medio del conflicto, donde esa palabra va a ser arrojada de sus labios. Y va a ser usada como usualmente se utiliza, o bien como una válvula, como una supuesta válvula de escape, o para manipular la situación. Y en realidad lo que hace es que retiene de que pueda haber una verdadera conversación que lleve a una reconciliación y a un venir a estar de acuerdo el uno con el otro. Sucede que muchas veces hay esposos que con ligereza muchas veces tiran la palabra, bueno, pues nos divorciamos. O la esposa viene y dice, bueno, ¿sabes qué? Pues nos divorciamos. Y se exponen, están al borde de un precipicio, porque cuando las emociones suben, cuando el furor sube, uno termina actuando no cuerdamente, no basado por la palabra de Dios, sino uno termina actuando más por lo que siente aquí. Puede ser rencor, puede ser odio, puede ser amargura, y uno termina actuando por lo que está acá, y uno termina haciendo lo que no debe. Y muchas veces la puerta que abre para que uno pase por allí es esa palabra, esa palabrita, divorcio. Mira lo que va a significar si tú sacas esa palabra de tu vocabulario. Eso significa que cuando hay una pelea, porque sabemos que las hay, ¿ok? Cuando hay una pelea, cuando hay un conflicto, tú sabes que te queda una de dos, ¿ok? Te queda una de dos. O resuelves o resuelves. No te queda otra. No te queda otra. Porque si la palabra divorcio ha sido sacado, ¿qué te queda? Resolver el asunto. Y te va a llevar a doblar tus rodillas y a clamarle al Señor y decirle, Señor, por favor, como usualmente hacemos, cámbiala o cámbialo. Pero en adición a eso, vamos a decir, cámbiame. Ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Ayúdame a entender lo que no estoy entendiendo. Ayúdame a sentir lo que mi esposa o mi esposo está sintiendo y yo no. Ayúdame. Nos va a llevar al Señor. Solamente sacar esta palabrita, que no sea una opción, porque en realidad es una opción supuesta, es una opción que el enemigo de nuestras almas ha presentado a millones de personas y que piensan en realidad que cuando entran al matrimonio tienen una opción de cómo lidiar cuando hayan problemas y los problemas ya le quiten todo el encanto a los inicios del matrimonio, a los inicios de la relación, y es que siempre podemos en última instancia podemos divorciarnos. No. Si una vez más el esposo entiende la voluntad de Dios para con él y su esposa es de que estén pegados con cemento, y esto significa que nada separe lo que Dios unió. Nada ni nadie. Por lo tanto, divorcio simplemente no es una opción. No lo es. Así que, amados,
les recomiendo desde lo más temprano, si no lo he hecho, por favor, hágalo. Haga un acto consciente. Es más, si no lo han hecho, júntese con su mujer, con su esposa, hoy día en casa, en un momento tranquilo, y digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer este compromiso delante de Dios, que jamás va a salir de nuestros labios, y Dios nos ayude, que jamás va a salir de nuestros labios la palabra divorcio. Jamás. Y comprométanse el uno para con el otro de que, bueno, si hay veces va a ser necesario que duermas afuera para que se tranquilice la cosa un poco, pues duerme afuera, ¿ok? No en la casa del perro, por favor. Me refiero afuera del cuarto, ¿ok? Pero no en la casa del perro. Pero si es necesario eso, pues hazlo, ¿bien? Pero amado, amada, por favor, hoy mismo te llamo a que tú tomes esto en serio. ¿Te parecerá? Pero qué importante. No, déjame decirte, si tú con reverencia y temor bíblico te presentas delante de Dios hoy, junto con tu esposa, y llaman a Dios como testigo, y le dicen, Señor, aquí estamos, reverentes, temerosos delante de ti, y queremos decirte que la palabra divorcio ni será mencionada, ni vendrá a nuestra mente. Déjame decirte, Dios va a honrar eso, estoy convencido, y te va a ser muy práctico, una ayuda muy, muy práctica. Y recuérdatelo continuamente. La mente es frágil, y ya cuando entras a mis años empieza uno a olvidarse muchas cosas. Pero si tú te lo recuerdas continuamente, vas a ver cuán práctico esto es. Te lo recomiendo de corazón. Una tercera aplicación es lo siguiente. Si el matrimonio es permanente e irrompible, el esposo que ama a su esposa con este tipo de amor es un esposo que va a estar dispuesto a perdonar. Un esposo que va a estar dispuesto a perdonar. Déjame decirte que si algo puede acabar con un matrimonio, esto es la falta de perdón. Porque la realidad es que ofensas cometemos a diario. Yo ofendo a mi esposa, no quiero hacerlo, pero lo hago. Y ella no quiere ofenderme, pero lo hace. Y si no hay perdón, ¿sabes qué es lo que hay? El corazón no es insensible, tu alma no es insensible, se empieza a llenar de algo. En la ausencia de perdón, tu alma se llena de amargura, se llena de amargura que se convierte en enojo, se llena en amargura que se convierte en enojo que empieza como el volcán, empieza poco a poco a subir y hay erupciones. Y entonces los conflictos van subiendo de tono. Y de pronto platillos voladores en la casa. ¡Piu! ¡Piu! Y empieza a tirarse cosas en algunos casos. Déjame decirte, perdón es algo que tú y yo tenemos que practicar. Si nosotros hemos de amar con un amor que es irrompible, permanente, que no se quiebra, entonces tenemos que ser personas que perdonamos. Y esto va una vez más para esposos y esposas. Tenemos que perdonar, amados. Tenemos que perdonar las ofensas. ¿Sabes qué? Algo muy, muy práctico, y la Escritura enseña esto, Jesús lo enseña claramente. Si se te está haciendo difícil perdonar, y a todos nosotros cuando algo nos ofende, hay ciertas ofensas que duelen más que otras, es indudable, ¿ok? Por la gravedad, muchas veces uno se siente más herido que otras veces. Yo quiero que tú tengas presente algo, que ninguna ofensa que se cometa contra ti, piensa en la más grave ofensa que pueda haber, la más grave. Ninguna ofensa es comparable en grado a la ofensa que yo he causado a nuestro Dios, a mi Dios. Ninguna. Y por lo tanto, si Dios en gracia me ha perdonado,
una ofensa que es inmensamente mayor que la que se ha cometido contra mí, ¿cómo yo no he de perdonar también? Hay una ilustración muy vívida que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de hasta qué grado el perdón ha de llegar aún en el matrimonio. Y esto lo encontramos en el libro de Oseas. Este profeta de Dios, al cual Dios le dice, cásate con esta mujer, Gomer. Y Gomer, con el pasar del tiempo, manifiesta que tenía un corazón que no estaba centrado en su marido. Y ella termina teniendo relaciones con otros hombres. No con uno, con varios. Y más aún, no quedando ahí la cosa, por razones casi inexplicables, Gomer termina como una prostituta. Y ante ello Dios manda a su profeta y le dice, ámala. Ámala. Así es el amor que debe haber en ti y en mí por nuestras esposas. Aun si es que la más grave de las ofensas puede haber sido hecha, hemos de amar a nuestras esposas. Mujeres, han de amar a vuestros maridos. Aún así. Amados, les recuerdo pues entonces, la voluntad de nuestro Dios es esta, es que ame a mi esposa con amor sacrificial, con amor que purifica, con amor que sustenta y cuida, con amor que es permanente e irrompible. Con ese amor es con el que Dios quiere que yo ame a Silvi y cada uno de ustedes para con vuestras esposas. Un pastor del siglo IV llamado Juan Crisóstomo escribió lo siguiente, se los leo, dice, ¿has visto la medida de obediencia? Aquí también está la medida de amor. ¿Quieres que tu esposa te respete como la iglesia ama a Cristo? Luego, preocúpate por ella como Cristo lo hace por la iglesia. Y si fuese necesario que dieses tu vida por ella, o ser cortado en 1000 pedazos, o sufrir cualquier cosa, no lo rehuses. Cristo trajo a su iglesia a sus pies por su gran amor por ella, no por amenazas o cosas como esas. Así que condúcete de la misma forma con tu esposa. Y con eso yo lo único que podría decir es, el Señor nos ayude. Amén. Padre, venimos a ti agradecidos en esta mañana, que tú nos enseñas cómo hemos de amar a nuestras esposas y pedimos la gracia para hacerlo. Somos débiles, pero tenemos el Espíritu. Somos ignorantes, pero tenemos tu palabra. En otras palabras, podemos, por el habilitamiento de tu gracia, por medio de tu Espíritu y tu palabra, amar a nuestras esposas. Las esposas pueden, por la misma gracia y el habilitamiento del Espíritu y la palabra, respetar a sus maridos. Y así fue como el apóstol terminó esta sección, cuando dijo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, y la mujer respete a su marido. Le pedimos pues que nos ayudes. Queremos que nuestros matrimonios sean bendecidos, nuestras familias bendecidas. Oh Señor, aquí estamos. Tú conoces nuestros corazones y delante tuyo te pedimos, Señor, obra así en nuestras vidas. Los esposos nos comprometemos pues a amar a nuestras mujeres. Gracias que tenemos tu gracia, el Espíritu y tu palabra para mostrarnos cómo. Y las esposas se comprometen a respetar a sus maridos y a ser sumisas a ellos, como Cristo y la iglesia ejemplifican. Gracias, oh Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Prospera, bendice, enriquece cada vez más nuestras vidas matrimoniales. Nuestros hijos sean ricamente bendecidos
podamos darles un ejemplo y más aún pueda nuestro matrimonio ser una ilustración viva y clara de la relación de Cristo y la Iglesia. Y esto pedimos en su nombre, para tu gloria y honra.